Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí con mi amiga Betty. Hola. Betty. Tenemos el gusto de presentarles el día de hoy la pedagogía crítica. En los últimos años ha tomado una gran importancia dentro de la psicología educativa. Vamos a fundamentarnos en un gran autor que es Henry Giroux. Bueno, básicamente esta teoría de la pedagogía crítica propone que a través de la práctica los estudiantes alcancen una conciencia crítica dentro de su sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes van a desarrollar un sentido crítico en cuanto a los conocimientos que se les son impartidos dentro de un sistema educativo. Esto con el fin de que estos estudios o estos conocimientos sean aplicables dentro de su contexto, que no solamente sea un conocimiento que se quede en vano, sino que sea significativo y que sea práctico para su día a día en el contexto en el que se desenvuelven. La pedagogía crítica se basa o es fundamentada en dos grandes ramas o en dos grandes ciencias, que es la psicología y la sociología. Como ya lo mencionaba anteriormente, su escenario es totalmente empírico y contextual y tiene una gran influencia sociocultural y política. Decimos que tiene una influencia sociocultural debido a que cada aprendizaje tiene que ser o es el reflejo de una sociedad y del cúmulo de experiencias y costumbres de cierto grupo de individuos, y tiene una influencia política debido a que existen muchos centros académicos que son regidos pues directamente por la política. Y bueno, hablábamos de un cambio social que va ligado a un conocimiento crítico y motiva a los docentes y a los estudiantes a conocer la ambivalencia y la incertidumbre como dimensiones fundamentales de aprendizaje. ¿Qué se quiere decir con esto? Que toda la curiosidad que tenga un docente o que tenga un alumno tiene que ser punto de crítica para todos aquellos conocimientos que de cierta manera se vayan a adquirir dentro de una escuela. Henry Giroux también motiva a los estudiantes que sean irreverentes y vibrantes. Lo dice desde una manera muy positiva para motivarlos a que cuestionen todo el tiempo los conocimientos que se les están siendo impartidos, que sean revolucionarios y que tengan un criterio propio. Por otro lado, los docentes tienen que mantener un control teórico. Él llama control teórico a las habilidades del manejo de las enseñanzas. Los profesores, al enfrentarse a alumnos críticos y alumnos revolucionarios, por su lado, tienen que tener un contexto muy amplio para comprender que el aprendizaje es tomado desde diferentes perspectivas. También algo que me llama mucho la atención de este tema es que se habla de la educación siempre como algo positivo, y Henry Giroux decía que no siempre es positivo, que siempre tienes que tener un punto o un término crítico ante las situaciones. Hablamos de métodos que contienen especie de silencios. ¿A qué me refiero con esto? Que son reprimidos dentro de un aula. Podríamos dar un ejemplo. El que llegas a un aula y desde la entrada tu profesor te dice, siéntense, guarden silencio y posteriormente escúchenme. Entonces eso hace que tú no tengas eso te quiere decir como mensaje oculto que tú no tienes derecho a hablar ni a opinar mientras él esté hablando y las indicaciones que te está dando. De eso nos habla un poco Henry Giroux. Es una explicación muy breve sobre lo que es, y se vuelve invisible cuando se dice que es un modelo neutral. ¿Por qué se vuelven invisibles? Porque pues tienes que hacer como todos los demás, tienes que decir lo de todo lo demás y aprender como todos los demás. Entonces no hay una forma neutral de aprendizaje y nunca lo va a haber. Eso creo que es casi imposible. Entonces se podría decir que cada una de las personas tiene un modo de aprendizaje, un modo de conocimiento y diferentes vivencias de vida también, en las cuales tienen un punto crítico al cual abordar dentro de un aula. Gracias. Gracias.
Ahora nosotros les vamos a hablar sobre la pedagogía crítica de Paulo Freire. Paulo Freire nació en Brasil y es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Su obra inspiró a la corriente llamada pedagogía crítica y en 1986 él recibió el premio de Educación para la Paz. También recibió 20 doctorados honoris causa. Una de sus frases más destacantes es: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Paulo Freire divide a la sociedad en dos, en los oprimidos y los opresores. Yo les voy a hablar sobre los oprimidos. Los oprimidos se caracterizan por deshumanización y fatalismo. La deshumanización es cuando presentan pérdida de desesperanza y baja autoestima. Estas características los llevan a tener actitudes destructivas y son más vulnerables. Y en el fatalismo, pues son personas pesimistas. A diario dicen frases como no puedo o no puedo cambiar. Y pues esta combinación de deshumanización con fatalismo los lleva a incapacidad. Se sienten incapacitantes y sienten que no pueden. El resultado de estas tres combinaciones los lleva a la dominación, donde el rol del oprimido es pues ser dominado y dominado por el opresor. Ahora yo les voy a hablar sobre los opresores. Los opresores son, por ejemplo, el gobierno, y el objetivo de ellos es adormecer la conciencia e infundir temor en los oprimidos, y también los acostumbran a no opinar y a generar desunión entre ellos para pues que ellos generen más intereses y incrementarlos más. Las características de los opresores es que están convencidos que ellos son más, que son quien mandan y que lo saben todo. También son quienes piensan y razonan. Son falsamente generosos con los oprimidos y pues ellos formulan nuevas estrategias para mantener su poder, y los oprimidos son pues todo lo contrario. Por lo tanto, los oprimidos se adaptan a esa realidad. La acomodación de esa adaptación es otro elemento principal de la pedagogía de Freire. El sistema opresor se compone de tres características: es injusto, deshumanizante y violento. Las estrategias para mantenerse en el poder, los opresores, es a través de los engaños y los mitos, es decir, a través del engaño se disfraza el mito. Por ejemplo, es como el querer es poder y es cuestión de voluntad, entre otros. A través del sistema educativo, el sistema educativo se convirtió en un medio de control social. Y para ellos la manera de implantar sus ideas en la mente de las personas es mediante la educación. La educación es el mejor momento para implantar esas ideas, es cuando las personas comienzan en la escuela, pues, cuando están pequeños, y ese es el mejor momento para implantar sus ideas. Es cuando se encuentran en proceso de maduración y plena formación. Como dice mi compañera, Freire plantea la educación como del lado de los oprimidos, que fueron la que se forjó a lo largo de la historia, como la educación bancaria, en donde los oprimidos únicamente son personas que van a escuchar algún tema, que son seres pasivos, que únicamente lo que importa es la memorización y no la concienciación. Entonces, Paulo Freire nos da una solución en su propuesta de educación que se llama educación liberalista de la liberación. Nos dice que el educando o el alumno, como lo conocemos actualmente, debe ser una persona activa en su sociedad, debe de crear reflexión propia, crítica, debe de estar todo el tiempo buscando nuevas respuestas a diferentes temas, y donde la principal característica pues es la curiosidad, y él nos propone que la educación debe ser de esa manera para hacer una educación sana.
Él dice que la pregunta es la reina de toda de la pedagogía crítica. Gracias.